¿Qué factores actuales impulsan a que una empresa tome la decisión de integrar la sostenibilidad en las organizaciones? ¿Por qué muchos gestores empresariales están convencidos del éxito comercial que implica la responsabilidad social? Acompáñanos en este episodio para descubrir. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para todas aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy Vega Santos, me acompaña César Medina y esto es Responsabilidad Social Contenedores. César, ¿cómo estás? Hola Vega, muy bien, porque esta semana tenemos un episodio súper interesante. Vamos a comentar los factores que impulsan la introducción de la sostenibilidad en las organizaciones. ¿Qué es lo que hace a un empresario decidirse? ¿Por qué será que unos se suman al carro y otros no? Sí, exactamente, es una cuestión de información. ¿Será que tal vez valoren una serie de factores que les hagan tomar decisiones inteligentes? Vamos a citar las que nosotros consideramos como posibles desencadenantes de la situación. Solo por dar unos datos sumamente interesantes, Vega, fíjate que la encuesta de sostenibilidad que realizó KPMG en el 2018 en México establece que para el 98% de los directivos, la sostenibilidad es relevante y crítica para el futuro de sus organizaciones. Un 87% dice que la incluye en su estrategia de negocios. Sin embargo, solo el 47% de los encuestados afirma que su organización emite informes de sostenibilidad o tiene algún tipo de comunicación formal con sus grupos de interés. Son unos datos muy interesantes que nos adelantan cómo los grandes empresarios mexicanos están valorando la responsabilidad social. Pues sí, la verdad que sí, muy interesante el dato y sobre todo muy aclarador de cómo van las cosas. Y fíjate que otro de los factores que han propiciado el acercamiento a la responsabilidad social es que se hayan privatizado las economías. A ver, obviamente nosotros aquí no vamos a hacer un tratado sobre privatización, pero es un hecho. La privatización es el traspaso de un bien público de cualquier naturaleza al sector privado. El papel de los estados se ha ido paulatinamente reduciendo. Se pasa responsabilidad en este sentido al sector empresarial y esto conlleva a que se vaya incrementando la responsabilidad de las empresas en todo lo relativo al mayor bienestar social. La globalización es otro factor a añadir. El efecto de la globalización hace que las empresas internacionalicen los procesos, sobre todo lo relativo a la cadena de suministro y que conecten con otras culturas y legislaciones. No solo es el caso de grandes corporaciones y denominaciones multinacionales. Sí, y aparte de la globalización, pues de sobra sabemos cómo han impactado las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información que han venido a poner patas arriba en nuestro mundo, ¿verdad? Tal y como lo conocíamos. Bueno, somos conscientes de que se han reducido las distancias, las formas de trabajo, de entender el mundo de los negocios, en el fondo de entender las empresas, ¿vale? Ahora, pues se permite la difusión de la información hacia otros grupos de interés externos que van mucho más allá al propio núcleo de la empresa. Está claro, la tecnología ha propiciado la aparición de una nueva forma de empresa, como las que residen en el mundo web y otras nuevas formas de operar. Lo que es un hecho es que ahora la transparencia y la credibilidad que los grupos de interés demandan de las empresas es porque tienen acceso en tiempo real a la información que tienen de sus actividades. Y con base a eso, además, la gente toma decisiones. Por otro lado, se han ido desarrollando nuevas estructuras empresariales. Las grandes empresas, las grandes corporaciones, pues generan movimientos de compra, existen fusiones, adquisiciones, con el fin de optar a mayores cuotas de mercado, ¿no? De eso se trata también. Y a mejorar la competitividad empresarial. Bueno, y todo esto, todo este conglomerado junto que estamos comentando, provoca que a los consumidores, a los individuos, se nos va abriendo el panorama respecto a
los interesados que estamos en la información social y la información medioambiental. Como ejemplo de esta nueva realidad de conexión o de hiperconexión, casi se puede decir, ¿verdad? Diría yo que es la creación de departamentos de reputación social corporativa. ¿Qué opinas de esto? Es increíble, increíble la labor de comunicación que realizan estos departamentos y asombroso cómo han crecido, no solo para facilitar de cara a los inversores que están interesados en ver los alcances que puede tener la compañía, sino para todos. Así pueden transmitir a todos los grupos de interés todas las acciones que interesa que sean conocidas. Y las que no les interesa tanto, es decir, aquello que no les interesa que sea tan publicitado, también termina siendo al final conocido por todos. Estoy recordando un famoso caso de reputación corporativa que afectó tremendamente a la marca Nike. ¿Te acuerdas? Este del partido televisado de baloncesto, un jugador que tuvo que abandonar el juego lesionado porque la suela de su calzado Nike salió volando, se desprendió desde el tobillo hasta los dedos y expuso al pobre deportista puesto del pie ahí por completo. El vídeo luego fue retomado por muchos medios de comunicación y los usuarios de redes sociales pues, se pusieron como locos a comentar lo sucedido. Sí, sí, sí recuerdo el caso y más porque se trataba de un jugador universitario en donde se, se preocupaba uno justamente por el futuro de este muchacho, ¿no? Un jovencito de sus 20 años que probablemente pues ya no podría llegar a la NBA o no terminar el campeonato. En ese sentido, por ejemplo, Nike vio sus acciones bajar entre un 1% y un 2% en la bolsa de Nueva York. Después Nike lanzó un comunicado comentando que lo que pasó a este jugador fue un hecho aislado, ¿sí? Ya sabes, lo que siempre sucede, y que estaban trabajando para resolverlo. Bueno, esto no es más que un parche para una acción que pudo haber hecho muchísimo daño a otra empresa, pero que en este caso no fue tan grave, porque el secreto de Nike es un trabajo constante y muy medido de la reputación de la marca. Sí, yo también creo eso. Además, la gestión, la buena gestión o la adecuada gestión de la reputación corporativa es mucho más allá que aprender a manejar las crisis. Es construir una reputación sólida, es reforzar la confianza del consumidor de forma que nada pueda dañar el vínculo que mantienes con ellos. Y amigos oyentes, la percepción de los clientes sobre la marca os recordamos que está formada por pues este conjunto de experiencias personales que tú tienes como usuario sobre un producto o lo que la marca dice sobre sí misma o lo que dicen sobre los productos o los servicios, tanto los medios, las redes sociales o pues los influencers, ¿no? Es todo un juego de interacciones que ayudan a construir la reputación de la marca. Tenemos que generar solo un episodio para hablar de este asunto que es demasiado interesante. La legislación es algo que está impulsando también a muchas empresas a embarcarse en el barco de la responsabilidad social, aunque sobre este asunto los gobiernos aún tienen mucho que respetar y trabajar, en una labor de vigilancia, pero también desde un punto de vista educacional. Bueno, de momento ya hemos visto algunas razones que impulsan a la empresa a que incorpore en su modelo de gestión lo relacionado con la responsabilidad social. Pero vamos a responder ahora a lo siguiente, los ámbitos o las cuestiones sobre las que se trabaja. Y como dato curioso, todos sabéis que las Naciones Unidas están impulsando el desarrollo y la adopción por parte de los estados, pero también pues, de las empresas, de los ODS, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas genera una propuesta de 17 objetivos con meta a la Agenda 2030. Es muy interesante, ya que están muy bien pensados, pues fijan su ámbito de actuación en diferentes actividades realizadas por las administraciones públicas, las empresas, organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, el objetivo número 1 es poner fin a la pobreza. El 2 es hambre cero. El tercero es la salud y el bienestar. En general, los objetivos se pueden agrupar en varios niveles que afectan a la biosfera, como el 6, que es el agua limpia y el saneamiento, el 13, que es la acción por el clima, y que de alguna manera pues afecta a la sociedad y a la economía. Además, hay una cosa muy interesante en esto que dices.
Y por precisarte y ayudar a nuestros oyentes a entender, las empresas pueden adherirse a los objetivos de desarrollo sostenible, al pacto. Tendremos que ayudarlos a entender qué y cómo pueden hacerlo. Me estoy acordando de otro beneficio adicional de la responsabilidad social, Vega, y es que afecta al consumidor final de los productos o servicios de la empresa. Sabes que hay varios estudios que ponen de manifiesto que los consumidores están incorporando en sus decisiones variables relacionadas con el comportamiento social de la empresa. Definitivamente, al consumidor le interesa que los productos tengan el sello del comercio justo, respetuoso con el medio ambiente, porque esto además les ayuda a mejorar la imagen de la empresa, es decir, la reputación de la que hablábamos. Se pueden hacer muchas cosas interesantes para fortalecer la lealtad del consumidor hacia la marca y sobre todo en lo ambiental es donde muchas veces se puede ver más claro. Bueno, todos conocemos de sobra los casos de repercusiones negativas medioambientales para empresas, como lo sucedido con Exxon Valdez, o las positivas, ¿no? Como los casos de Body Shop o de Honda. Y es que lo medioambiental tiene mucho peso, nos la estamos jugando, como también lo es todo lo referente a los derechos humanos. En los últimos años se han dado una gran proliferación de actuaciones de empresas que desarrollan sus trabajos en el tercer mundo y muchas veces no respetan los criterios recogidos en la Carta de los Derechos Humanos. Ha habido también muchos casos muy feos y comentados, como lo sucedido con Nike, con Gap o con IKEA. Sí, y son esos casos los que han puesto ahora como prioritario en las agendas de esas empresas, pero también de otras, el respeto a los derechos humanos. Y ya es algo que no podemos pensar que se trate de grandes empresas, de grandes corporaciones. El respeto a los derechos humanos se vulnera también en las pequeñas, en nuestro entorno, como por ejemplo cuando se vulneran los derechos laborales de los trabajadores. Sí, tienes mucha razón. Además, los beneficios para las empresas que se ponen la pila en este sentido son innumerables, pasando desde el control de la gestión de riesgos más adecuada para el caso de las catástrofes, evitar boicots, sanciones, mejorar el bienestar de los trabajadores y de la misma comunidad. La verdad es que las condiciones laborales son todo un asunto. Los trabajadores son uno de los principales grupos de interés y nuestra recomendación de hoy es que no se trabajen las condiciones laborales como un hecho aislado, sino como un aspecto integrado dentro de la estrategia de cadena de suministro, teniendo en cuenta todos aquellos tratados y normas que puedan verse afectados. Son muchos, muchos, muchos los beneficios que implica incorporar a una empresa unas condiciones laborables favorables, que van desde incrementos de la productividad hasta reforzar el compromiso, la lealtad de los trabajadores, la reducción del absentismo o ausentismo, etcétera, etcétera. Y que en un mercado cada vez más competitivo se atrae a personas de calidad, se reducen los costes de operación y todo esto impulsa a que se mejore la productividad de la empresa. Eso está muy claro y es indudable que la responsabilidad social, mejor dicho, incorporar la responsabilidad social a las prácticas de la empresa es la opción más inteligente y no hay que estresarse pensando cómo lo incorporo. Existen, como hemos dicho, multiplicidad de herramientas para ello. Además, hay otra cosa interesante y es que usar herramientas que evalúen cómo van las cosas les va a permitir también a los grupos de interés tomar decisiones respecto, por ejemplo, a si me interesa a mí trabajar o no ahí, si me interesa consumir o no esos productos, si me interesa o no comprometerme como proveedor o como comunidad. Normalmente, cuando una empresa analiza los grupos de interés, pues las cosas cambian. Hay una matriz muy interesante que se llama la matriz de argumentos empresariales, que vincula factores de éxito empresarial y la relación con la sostenibilidad, pero de esa hablaremos otro día. Genial, pues hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social con Tenedores. Gracias por su atención. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y a que nos califiques con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Nos dará muchísimo gusto leerte. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook e Instagram como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis.
Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social con tenedores. Hasta la próxima.